Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca del propósito de las leyes de Dios. Porque ya hemos hablado en episodios anteriores acerca de la grandeza, la gloriosa magnificencia de las leyes de Dios. También hemos hablado acerca de la naturaleza de las leyes de Dios, establecido que siempre desde el principio Dios estableció sus leyes, porque estableció las leyes en la naturaleza, las leyes físicas cuando creó la tierra, y esas leyes también fueron dadas por Dios cuando Él creó los cielos y la tierra, como se lee en Génesis 1. Todas estas son leyes de Dios, porque todas son mandamientos de Dios. Él ordenó. Y estas leyes que ordenan todo cuanto existe son maravillosas, pero también las leyes espirituales, también las leyes de conducta para todos los seres humanos son parte de esa misma ley. Derivan de toda esa misma ley de Dios, de su mismo corazón, de su mismo pensamiento, de sus deseos maravillosos para con toda la humanidad, y no solamente la humanidad, sino para con toda su creación. Y vamos a estudiar el día de hoy un poco más acerca de las leyes de Dios, pero realmente adentrarnos en el propósito de estas leyes. ¿Por qué Dios dio estas leyes? Ya vimos que han sido establecidas desde el principio. Ya vimos que es gloriosa la ley, es maravillosa porque Dios mismo la ha engrandecido. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él magnificó la ley, la elevó a un nivel más alto, para que pudiéramos nosotros obedecer no solamente en la letra sino en el espíritu, para poder tener una relación con Dios, para poder acercarnos con Dios en espíritu y en verdad. Y eso lo vamos a seguir estudiando el día de hoy. Vamos a ver algunas escrituras clave que dicen, sin temor a equivocarnos, que son la base, el fundamento realmente de llegar a conocer a Dios. Y vamos a ver algo que le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, porque un doctor de la ley llegó y le preguntó, y dice que le preguntó, hizo esa pregunta tentándolo, ¿verdad? Poniéndolo en una trampa, porque los escribas y fariseos trataban de hacerlo tropezar en algo o tentarlo para ver si es cierto que él era el Mesías. Aún así no le creyeron, aunque algunos de ellos sí le creyeron, pero la mayoría de los escribas y fariseos no le creyó. Lo tenía como un impostor, no le creyeron que era el Mesías que había de venir, a pesar de que sabían que esa era la temporada en la cual Jesús había de venir a la tierra, que el Mesías había de venir a la tierra. Pero en Mateo 22, en el versículo 36, este doctor de la ley le pregunta a Jesús, diciéndole, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es como este: amarán a su prójimo como ustedes mismos. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y es algo muy interesante porque la respuesta del primero y más grande mandamiento, el más grande de toda la ley, es amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el mandamiento que aplica aún hoy el día. El primero y más grande mandamiento. El segundo es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y vamos a ver algo súper interesante, cómo encierra todo esto. Porque este es el primer y más grande mandamiento. Y no se trata de algo que hacemos en lo exterior. Dice, amarán al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Es algo que no se puede ver en lo exterior. Se pueden ver los frutos de amar a Dios, pero no se puede ver ese amor a Dios realmente en esa emoción, en ese sentimiento, en esa comunión íntima con Dios. No se puede ver eso. Solamente se pueden ver los frutos de amar a Dios. Solamente se pueden ver los frutos de amar al prójimo. Pero eso es algo muy interesante porque este fue un doctor de la ley quien le hizo esa pregunta. Y quizás él esperaba que Jesús dijera algo quizás con respecto al sábado, no tener dioses ajenos o otras cosas que están en los mandamientos, que son parte de la ley de Dios. Pero Jesús dijo algo bien claro en el versículo 40,
que de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Son estos dos mandamientos los fundamentales de donde toda la ley pende. De ahí viene toda la ley, de ahí cuelga, es otra palabra para como está expresado ahí, todos los demás mandamientos en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de esta ley es amar a Dios, y el propósito de esta ley es amar a nuestro prójimo. Este es el propósito de las leyes de Dios. Pero ahora hay que hacernos otra pregunta. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo podemos realmente amar a Dios y saber que amamos a Dios? ¿Qué dice su palabra con respecto a nuestro amor a Dios? Como ya hemos estudiado en otros episodios anteriores, vamos a ir a algunas de estas mismas escrituras, pero desde este ángulo, porque tenemos que entender cómo podemos nosotros amar a Dios, cómo podemos entonces obedecer este primer y más grande mandamiento, y qué relación tiene con el resto de los mandamientos de Dios. Vamos a Juan 14, en el versículo 15, donde nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy enfático a todos sus discípulos. Él les dijo: si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Entonces está diciendo, es un círculo, porque el primer y más grande mandamiento es amar a Dios, pero para amar a Dios es guardar los mandamientos. Entonces uno no puede amar a Dios sin los mandamientos, y uno no puede guardar los mandamientos verdaderamente sin amar a Dios. Pero es un todo, y estos mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios. Aquí lo vuelve a especificar en el mismo capítulo 14 de Juan, pero en el versículo 21. Dice: aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Y aquí nos está dando testimonio de que lo que Dios desea es que guardemos sus mandamientos, porque ese es quien lo ama. Las personas pueden decir lo que sea, pueden sentir lo que sea, pero la prueba de amar a Dios es si estamos guardando los mandamientos. Y es una promesa maravillosa, porque Dios promete que Él mismo, Jesús mismo, va a venir a manifestarse aquel que tiene sus mandamientos y que los está guardando. Y dice que también será amado por su Padre, por Dios el Padre y por Jesucristo. Y dice que ambos, ¿verdad?, vendrán y harán su morada con esta persona, con cualquiera que esté guardando los mandamientos de Dios. Todas las leyes de Dios. En especial el primero y más grande mandamiento y el segundo. Pero es imposible guardar esos dos sin guardar los otros, porque de ahí cuelgan, porque los otros cuelgan de ahí, porque son el fundamento, son la expresión de cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Entonces dice que el que no lo ama no guarda su palabra. Hay muchas iglesias cristianas que dicen amar al Señor, que dicen amar a Jesús, pero si no guardan sus palabras, si no guardan sus mandamientos, entonces realmente no lo están amando. El apóstol Juan incluso habló de esto en 1 de Juan 2 y testificó contra aquellas personas que se dicen ser cristianas, se dicen amar al Señor, pero no guardan sus mandamientos. Ahora, si usted no ha guardado los mandamientos de Dios, o no los ha guardado todos, o no los ha comprendido, esto quizás sea por ignorancia. Pero está bien, Dios siempre tiene misericordia y perdón de todos aquellos que lo están buscando. Pero cuando Dios nos revela algo, entonces ya tenemos nosotros responsabilidad de hacer algo al respecto. Si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, quizás es porque Dios quiere que lo ame, que guardando sus mandamientos. Dios está abriendo sus ojos para que vea la realidad de las leyes y los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Porque el apóstol Juan dijo lo siguiente en 1 de Juan 2 y versículo 4. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso,
y la verdad no está en él. Por otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en él. Cualquiera que reclame vivir en él está obligándose a sí mismo también a caminar incluso como él mismo caminó. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que lo conocemos pero no guardamos sus mandamientos, entonces estamos siendo mentirosos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si no estamos guardando lo que dice su palabra acerca de sus mandamientos. Y tenemos que andar como él anduvo. Tenemos que caminar como él mismo caminó. Porque Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga a enseñar en el día del sábado. Jesús guardó el sábado. Él dijo que Él era el Señor del sábado. Pero también los otros mandamientos, de honrar a sus padres, también de no mentir, de no robar, de no cometer asesinato. Todas estas leyes, todos estos mandamientos son expresión del amor de Dios, porque lo que generan es amor a Dios y amor al prójimo. Y el apóstol Juan lo entendió a la perfección. Él es, de todos los apóstoles, el que más habló acerca del amor, el que más entendió el amor de Dios. E incluso por eso dice que él se cataloga a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. ¿Por qué? Porque él entendió el amor. Porque él entendió lo que significa el amor. Y aquí lo aclara muy brevemente. El que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, simplemente. Pero el que los está guardando, entonces su palabra, y está guardando su palabra, el amor de Dios está verdaderamente en él perfeccionado. Y estamos en él si guardamos sus mandamientos. Porque Dios lo prometió desde antes, que iba a darle a su pueblo sus leyes y sus mandamientos, tal como se los dio al pueblo de Israel. Pero hay una promesa para nosotros hoy. Vamos a leer lo que dice esta promesa. Es una promesa muy importante que se está llevando a cabo ahora. Hebreos 8, versículo 10, dice: porque este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Y esto realmente fue ya profetizado desde antes. Esto está en Jeremías. Pero aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice que este es el pacto que iba a establecer. Y ahora está explicando cuál es el cumplimiento de esta profecía de Jeremías. Esta no es la primera vez que dice esto, sino que está hablando de lo que dijo el profeta Jeremías. Pero aquí se va a cumplir. Realmente se está cumpliendo, se está llevando a cabo esto. Y lo explica el apóstol Pablo. Y esta es la promesa: daré mis leyes en sus mentes y las inscribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ellos no enseñarán más cada hombre a su prójimo, y cada hombre a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el más grande de ellos. Porque seré misericordioso hacia sus injusticias, y sus pecados y sus ilegalidades no recordaré jamás. Y esta es la clave de que ahora está sucediendo esto con aquellos que Dios está llamando para abrir sus ojos a su verdad. Este es el pacto que está estableciendo con todos aquellos que están siendo llamados en este tiempo. Y no son todos, porque esto todavía no aplica en gran escala. Las profecías, por lo general, tienen dualidad, tienen varios cumplimientos y significados. Y esto obviamente aplica al pueblo físico de Israel. Esto va a suceder a gran escala con el pueblo entero de Israel. Pero esto todavía no ha sucedido. Pero sí está sucediendo para todos aquellos quienes Dios está llamando ahora. Está poniendo sus leyes en nuestras mentes y escribiéndolas en nuestros corazones. De otra manera, Él no hubiera dicho que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque no es posible hacerlo si no guardamos su palabra. Si Dios no nos da esas leyes en nuestras mentes y nuestros corazones para poder guardarlas en el espíritu de la ley como Él desea. Y sabemos que eso también aplica hoy, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo aplica exactamente como dice en el versículo 12, que será misericordioso hacia sus injusticias y sus pecados e ilegalidades no recordaré jamás. Y eso lo hace con todos aquellos que hacen un pacto con Dios a través del bautismo. Cuando hay arrepentimiento,
día a día, porque eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, perdona nuestras ofensas cada día, entonces Él ya no se acuerda de nuestras injusticias y nuestros pecados, porque a través de la sangre preciosa de Cristo nos son perdonados. Y esto es lo que Dios siempre ha querido para su pueblo. Él siempre ha querido que su pueblo tenga prosperidad y tenga abundancia y que more con Él y que aprenda sus caminos y que les enseñe a las generaciones futuras. Y esto es lo que Dios siempre ha querido desde el principio. Siempre ha querido eso. Porque como ya leíamos en otros episodios anteriores, en el Deuteronomio habla acerca de lo que Dios desea para su pueblo. Que sea próspero, que sea abundantemente bendecido y que sea un ejemplo para las demás naciones. Ahora, como el pueblo de Israel no cumplió esa misión, dice que Él los iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ese pueblo está compuesto de todos aquellos que Dios está llamando a este tiempo a su verdad, que Dios está abriendo sus ojos para ver estas cosas que están escritas en la Biblia, pero que pocos predican, que pocos comprenden. No porque sea un entendimiento secreto, sino porque Dios tiene que revelarlo a través de su Espíritu. Y esto es realmente lo que Dios quería como sabiduría para su pueblo. En Deuteronomio 4, en el versículo 5, le dice al pueblo de Israel lo siguiente, que aplica también para todos aquellos que están buscando a Dios ahora. Dice, he aquí les he enseñado estatutos y juicios, incluso como el Señor mi Dios me ordenó, de modo que ustedes deberían hacer así en la tierra donde van a poseerla, y los guardarán y harán, porque esta es su sabiduría y su entendimiento a la vista de las naciones, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, seguramente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación es tan grande cuyo Dios está tan cerca de ellos como el Señor nuestro Dios está siempre que nosotros lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene estatutos y juicios que son tan justos como toda esta ley, la cual coloco delante de ustedes hoy? Esta es la sabiduría y la inteligencia que Dios le dio al pueblo de Israel. Y esta es la sabiduría y la inteligencia que les da a todos aquellos que están siendo llamados y que responden a este llamamiento, acercándose a Dios para escuchar su palabra, para llevar a cabo todos los mandamientos y cumplir con esta ley. No solamente en la letra, sino en el espíritu. Porque como ya mencionábamos al principio, estas leyes aplican a todo el mundo. Incluso aplican a la creación. Estas leyes realmente son parte de un todo, porque fue Dios mismo quien creó los cielos y la tierra, y también creó al hombre y le dio la instrucción de cómo vivir. Todo viene parte del mismo Dios. Y esto está realmente manifestado, lo podemos comprobar en el Salmo 19, donde primero va explicando todas las leyes físicas y después cómo las leyes de Dios lo que llevan a cabo. Cuáles son las obras de la ley y las obras de la ley en las personas, en todos los seres humanos. En el Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Día tras día derraman palabras y noche tras noche revelan conocimiento. No hay palabras ni idiomas donde sus voces no sean escuchadas. Su línea ha salido a través de toda la tierra y sus palabras a los confines del mundo. En ellas, Él ha colocado un tabernáculo para el sol, el cual es como un novio saliendo de su cámara y se regocija como un hombre fuerte puesto para correr una carrera. Su salir es desde un fin del cielo y su circuito es hasta el otro fin. No hay nada oculto de su calor. Esto está explicando las leyes físicas de la creación, de la tierra, del sol, de todo lo que Dios creó, de cómo se llevan a cabo todas sus obras, cómo se renueva la tierra, cómo pasan las estaciones, cómo renuevan los ciclos. Todas estas cosas, cómo sale el sol, cómo se pone el sol, cómo está la luna, cómo están todo organizado en su tiempo, en su espacio, porque todo tiene un balance maravilloso que nadie puede explicar realmente la complejidad de todo esto en nivel
magnífico de todos los astros, pero también en el nivel microscópico de todas las cosas, en las células, en las plantas, en los animales, en la creación, el balance de los mares, del aire, de la temperatura. Todo eso son creaciones magníficas de Dios y son sus leyes también. Pero también habla de lo que hace con el hombre. En el mismo versículo 7, continuando el mismo salmo, habla acerca también de esto que es parte de sus leyes. Estas leyes no solamente fueron ordenadas para la creación, sino para nosotros también. En el versículo 7 del mismo Salmo 19, dice: la ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. El temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente, más para ser deseados que el oro. Sí, mucho oro fino, más dulces también que la miel y el panal. Además, por ellos tu siervo es advertido. En guardarlos hay grande recompensa. Y es la realidad que las leyes de Dios hacen todas estas cosas. Ellas restauran el alma. Ellas también hacen sabio al simple, como ya leímos en Deuteronomio, que esta iba a ser su sabiduría y su inteligencia delante de los pueblos. Dan sabiduría. También iluminan los ojos. Por eso dice que tu palabra es una luz a mi camino, como dice en el Salmo 119. También todas estas leyes y mandamientos nos dan alegría, regocijan el corazón, nos iluminan el camino, nos dan sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces estamos cerca de Dios, estamos conectados con Dios, como vimos en las promesas de Juan 14. Y todo esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted viva, Dios quiere que usted lo conozca, que usted aprenda su palabra, que usted conozca los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Y sabe Dios que cuando guardamos sus mandamientos, nuestra alma, nuestro ser y nuestras mentes van a ser transformadas. Y esto es lo que Dios desea. Dios desea que vivamos. En Proverbios 4:4 dice: Él también me enseñó y me dijo: aférrese tu corazón a mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Porque lo que Dios quiere es vida. Dios quiere que tengamos vida. Y que tengamos vida para siempre. Y también los mandamientos, el propósito también es tener un estándar, tener objetivos, tener metas. Porque esto es lo que nos da la seguridad de que estamos haciendo lo correcto cuando Dios va guiándonos. Porque nosotros no tenemos la autoridad de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Lo podemos decidir para nosotros mismos, pero vamos a tener las consecuencias, como ya hablábamos en otros episodios. Pero aquí nos dice, en 1 Juan 5, nos da el estándar. Dice: por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Nos aclara que no son pesados porque son sabiduría, son luz, son instrucción, son bienestar, son vida, como ya leímos. Y esto es lo que Dios quiere. Y esto lo ha querido desde el principio hasta el final. Ya vimos que Él creó todo por la fuerza de su palabra. Ya vimos, ¿verdad?, que estos mandamientos fueron establecidos desde el principio, de que había pecado desde que Caín mató a su hermano, asesinó a su hermano Abel. Vimos también Sodoma y Gomorra, el diluvio. El pecado, la ley ya había sido establecida desde el principio. E incluso en el libro del Apocalipsis, también toda la Biblia habla de los mandamientos, y en el libro del Apocalipsis, al final de la historia humana, habla incluso de la importancia de guardar sus mandamientos. Aquí dice en Apocalipsis 14, en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces usted no deje que nadie le diga que los mandamientos no los tienen que guardar, que ya Jesús los guardó por usted, que ya están cumplidos. ¿Por qué? Porque al final de toda la historia humana, como está en el Apocalipsis, la paciencia de los santos es aquellos
Los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el creer en la mente, en el corazón, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y también guardar sus mandamientos como prueba de que lo amamos, como prueba de que queremos estar con Él, como prueba de que le creemos a lo que dice en su palabra. Al final del libro, al final de toda la Biblia, la conclusión es esta. Esta es la importancia de los mandamientos de Dios. Este es el propósito. El propósito de los mandamientos de Dios está encapsulado aquí en Apocalipsis 22, 14. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Para poder entrar a la Nueva Jerusalén, para poder entrar en el reino de Dios, cuando venga ese reino a la tierra. Tenemos que guardar sus mandamientos para poder tener derecho a ese árbol. Eso no es lo que nos da la salvación, pero es un requisito. Ese es el propósito de las leyes de Dios, que podamos llegar a estar en esa ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, morando con Dios el Padre y con Jesucristo. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.